Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Muy contentos de arrancar un nuevo episodio aquí desde los estudios del Sindicato de Comercio de Rosario. Muchas gracias, Nico, por la operación de siempre. Y comenzamos hoy día, en realidad estoy grabando este miércoles 4 de junio, quizá ustedes lo pueden ver después, pero se cumplen 82 años de la Revolución de 1943, del GO. Vamos a estar hablando de eso. Primero les quiero pedir que se suscriban. Hemos superado los 3.000 suscriptores, así que estamos con un crecimiento sostenido, muy contentos, gente de todo el país, mucha buena onda, tratamos de responder todos los comentarios. Acuérdense de activar la campanita también para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video. Recuerden que también tenemos la página web, roscaytinto.com.ar, pueden visitarla, están nuestras notas, hay un montón de cosas que hemos cargado ahí. Y bueno, ya sin más, vamos a arrancar sobre el tema de la jornada que tiene que ver con la Revolución de 1943. Bueno, se cumplen 82 años, un poco lo trajimos a colación de esta década infame que vivimos, ¿no? Que ya lo hablamos en el segundo capítulo que habla de Forja. Bueno, una década infame, la otra vez yo hacía un análisis en la nota que escribí en el Aluvión, es decir, desde que yo accedí a la vida adulta a mis 18 años, comienza como presidente de la Nación Mauricio Macri, luego siguió Alberto Fernández y hoy Milei. O sea, mis tres presidentes de la vida adulta de mi generación fueron Macri, Alberto y Milei. Imagínense, ¿no? Deterioro de poder adquisitivo, cada vez más miseria, cada vez mayor inseguridad laboral, más informalidad, más violencia en el tejido social, en la calle. Digo, una pauperización de la forma de vida de los argentinos, sumado a una decadencia moral muy importante, a una entrega de las capacidades nacionales, de la soberanía. Y bueno, decidimos el otro día hacer un video sobre Forja y la decisión que toma aquella agrupación en relación a la década infame, de empezar a generar pensamiento nacional. Y hoy vamos a hacer, si se quiere, una segunda parte que es el término de esa década infame que sucede en 1943. Bien, hace poco una persona me preguntaba mientras hacíamos una entrevista por qué la revolución del GO, por qué la revolución del 43 no es considerada por la historia del peronismo como propia, o al menos la historia del peronismo de los últimos años, ¿no? Por lo menos de los últimos 20 años, prácticamente no se la menciona, ¿no? A esto que fue la génesis del peronismo. Naturalmente, desde el proceso del golpe de Estado del 4 de junio va a ser la génesis y el esbozo de lo que luego va a ser el gobierno justicialista. Bueno, un poco lo que yo pensaba y lo que respondía es que naturalmente desde el año 2003 y fundamentalmente de los años sucesivos se lleva adelante una política de derechos humanos muy importante, ejemplificadora a nivel mundial, única a nivel mundial, que por supuesto condena a los genocidas del 76. Naturalmente, lo que yo creo que hubo era una incapacidad política o discursiva ante este logro enorme que fue juzgar a los genocidas, de al mismo tiempo poder reivindicar a las Fuerzas Armadas que fueron nacionales, ¿no? En una encerrona tal vez política, tal vez discursiva, nunca pudimos sentir como propio el GO porque nos olía o nos sonaba a golpe de Estado, ¿no? Entonces, me parece que es importante remarcar esto porque, bueno, creo que estamos en un momento de reivindicar esta revolución que realmente fue nacional, fueron de patriotas, nacionalistas, de una logia creada en 1942, 1943, y que nosotros tratamos de reivindicar desde este espacio y desde este lugar, porque además está buena la diferencia entre democracia, entre revolución y golpe de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te pueden decir muchos es, che, pero esto fue un golpe de Estado que termina con un gobierno constitucional. En realidad es al revés. ¿Por qué? Porque la democracia estaba interrumpida desde el año 1930. No solo con el golpe de Estado de Uriburu, golpe de Estado oligárquico, sino después con el fraude consecutivo que se va a suceder en la década infame y que nadie lo menciona, ¿no? Entonces el 43 es el año en donde se termina este fraude consistente y que comienza el proceso que va a terminar en el año 1946 con la proclamación democrática y constitucional de Juan Domingo Perón como presidente. Entonces me parece que esto hay que tenerlo claro, de decir, en realidad
Lo del 43 fue una revolución que viene a traer de vuelta la democracia, no es un golpe de Estado, ¿no? Y pasamos a la siguiente diapositiva. Allí tenemos a Roberto Bosch. Lo traje porque fue un militar nacionalista de la UCR, del radicalismo, que en el año 1933 también intenta hacer una revolución contra la década infame, contra el gobierno de Justo, en Paso de los Libres, Corrientes. Allí va a participar Arturo Jauretche, de hecho va a escribir un poema sobre esa revuelta. Finalmente es sofocada, pero lo que quiero decir es que desde hacía mucho tiempo las fuerzas nacionales ya estaban pensando en realizar y en detener esta década, que realmente no solo fue fraudulenta, sino también extremadamente corrupta. Lo veíamos en los videos anteriores con el Tratado Roca-Runciman, donde Argentina le entrega el control de sus frigoríficos, de su carne, de su comercio exterior a Inglaterra, donde abre las importaciones a más no poder del carbón, de las manufacturas inglesas. Es decir, el estatuto legal del coloniaje, ¿no? Como mencionó Arturo Jauretche en aquella época. Bien, continuamos con la siguiente. Y una de las cosas que yo quiero comentar, a ver, vamos a tratar en este video de ir pensando políticamente, no solo de hacer un repaso histórico. Yo no soy historiador, eso lo tienen claro. No quiero cargarlos ni de fecha ni de sucesos, sino que podamos pensarlo políticamente también para aplicarlo hoy, ¿no? En esta entrevista que yo mencionaba hoy más temprano, el periodista me decía, bueno, en el 43 hay una revolución militar. ¿Cómo hacemos para terminar con esta década infame hoy, no? Entonces, por supuesto que los cuarteles no va a venir, esto yo se lo decía, primero porque no hay una mayoría nacional dentro del ejército, y segundo que por nuestra propia historia política, el ejército naturalmente respeta la democracia, respeta las instituciones republicanas y se está dedicando a su profesión, ¿no? Hay una profesionalización de las Fuerzas Armadas. Para algunos puede estar bien, para otros menos bien, pero bueno, es parte de nuestra historia y son las condiciones reales de la política argentina en la actualidad. Entonces hay que pensarlo políticamente, cómo vamos a acabar con esta década infame, que comienza como mínimo en el año 2015, y llevar adelante un proyecto y un proceso político nacional. Bueno, por eso digo, la madurez del proceso, ¿no? El año 43, 4 de junio, no es que el GO arma una logia, militares que son nacionalistas, y de repente en 2 o 3 meses hacen una revolución y proclaman un nuevo gobierno que va a ser nacional y popular, ¿no? En realidad es un proceso que se viene gestando durante años, muchos años. Por eso digo que a veces nosotros no tenemos que perder la paciencia, porque la historia es larga, porque la historia es dinámica, porque las fuerzas sociales también juegan, porque el escenario internacional también juega. A veces nos olvidamos que acá la política tiene que ver solo con política interna, con una elección, con un candidato, con alguna determinada organización política. No, también juegan las condiciones internacionales. Yo creo que hoy las condiciones internacionales son favorables, pero vamos a ver qué es lo que estaba pasando en aquel momento. Primero ocurre hacía mucho tiempo antes, 1929, el crack de la bolsa de Wall Street, la crisis más importante, más grande del capitalismo a nivel mundial, ¿no? La caída de los flujos comerciales, la caída de los precios de las materias primas, esto es importante. Comienza la decadencia del modelo agroexportador en el cual Argentina estaba inserta por lo menos desde 1880, ¿no? La venta de materias primas y la compra de manufacturas y la semicolonia de Inglaterra, donde Inglaterra controlaba los puertos, los frigoríficos, el comercio exterior, el ferrocarril, como vimos en aquel capítulo de Forja. Bien, ¿qué es lo que sucede con esta crisis? Comienza una tímida sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque había bajado abruptamente el precio de las materias primas. Argentina ya no tenía esas divisas con las que contaba anteriormente para poder importar bienes manufacturados y por lo tanto tiene que comenzar a fabricarlos. Es una medida defensiva, no es una medida planificada como va a ser con el peronismo, ni va a ser tan magnánima ni tan profunda como fue con el peronismo, sino que es una medida defensiva natural, primaria, para poder abastecer a la población de lo que necesita, porque ya no estábamos pudiendo traerlo de afuera. Bien, ¿esto qué genera? Una tímida sustitución de importaciones, empiezan a aparecer fábricas, más que nada de la industria liviana, textil,
alimentos, algún que otro mueble, alguna que otra máquina, algún que otro vehículo, pero muy tímidamente, y comienza a haber una migración interna, ¿no? De las provincias del interior, del norte, fundamentalmente Chaco, Santiago, Formosa, Misiones, Jujuy, Salta, La Rioja, bueno, todas las provincias del interior más profundo que comienzan a migrar principalmente al conurbano bonaerense, pero también al conurbano de Rosario, al conurbano de Córdoba, porque se empiezan a dar condiciones para que empresas comiencen a tomar como empleados a estos obreros que no traen tradición sindical, que en muchos casos eran explotados, o en la zafra del azúcar en Tucumán, o en la yerba en Misiones, o eran peones ganaderos o peones de campo que cobraban con vales. Es decir, toda la Argentina de la explotación, o vivían en el Chaco santafesino y trabajaban en la forestal, en la industria del quebracho, ¿no? Toda esa masa de obreros, los cabecitas negras, ¿no? Sumamente explotados, que comienzan a migrar de a poco en la década del 30 y que van cambiando la fisionomía social, económica y política de la Argentina de a poco, ¿no? De a poco. Es una masa que va llegando durante toda la década del 30. Esto va generando un proceso diferente. Luego tenemos la cuestión de Forja. En el año 35 aparece una agrupación que comienza a denunciar que Argentina era una colonia del imperialismo inglés. Scalabrini Ortiz va a tener una tarea enorme en este sentido, va a ser el primero que denuncia sistemáticamente el imperialismo británico, Jaureche, y después van a aparecer las plumas de distintos escritores nacionalistas que comienzan a revisar la historia, ¿no? Son los revisionistas. Pepe Rosa, ¿no? José María Rosa, Ernesto Palacio, José Luis Torres, un periodista patriota que comienza a escribir, que comienza a denunciar a las corporaciones británicas, que comienza a denunciar el fraude, que comienza a denunciar la corrupción de la élite oligárquica de la década infame, y comienza a generarse toda una discusión ideológica, ¿no? Donde el nacionalismo comienza a emerger como fuerza social y política. Esto lo vamos a ver posteriormente en el GO, que va a estar muy claro. Entonces fíjense cómo va madurando el proceso. Pasamos a la siguiente. Otro de los hechos que ocurre a partir de 1938 es la Segunda Guerra Mundial. Guerra interimperialista que también va a tener un impacto muy fuerte. Ya vimos en episodios anteriores, ustedes lo pueden ver, vamos a repasar la historia, vamos a repasar la geopolítica aquí en Rosca y Tinto. Ya vimos en los episodios anteriores cómo en momentos en donde las grandes potencias se pelean, en los países periféricos hay mayores condiciones, mayores márgenes de autonomía estratégica. Cómo se puede llevar adelante una insubordinación fundante, en palabras de Marcelo Ullo, a partir de una transición hegemónica o una pelea entre potencias, ¿no? Es lo mismo que está ocurriendo hoy entre Estados Unidos y China, donde los países periféricos comienzan a tener más margen de autonomía, de industrialización y de profundización de políticas proteccionistas. Bien, esto va a permitir también una guerra como la Segunda Guerra Mundial, y además, naturalmente, lo que se va a provocar es nuevamente la interrupción, esta vez más profunda, de los bienes manufacturados que podíamos traer de afuera. Naturalmente, un país que está en guerra lleva adelante una economía de guerra, una economía que se va a poner a fabricar armamentos fundamentalmente, que va a dejar de lado otro tipo de manufacturas porque el objetivo primordial es ganar la guerra, tiene que ver con una cuestión de sobrevivencia, una cuestión muy primaria. Por lo tanto, lo que va a suceder es que ya las grandes potencias, principalmente Gran Bretaña, no nos van a poder seguir abasteciendo, que recuerden que ya desde el 29 ese flujo comercial había disminuido. Imagínense después de 1938. Bien, entonces nuevamente se tiene que fomentar la industria, inclusive de forma más profundizada todavía, y se acelera esta inmigración que hablábamos de los cabecitas negras. Bien, continuamos. El ejército en un país semicolonial. ¿Qué rol pueden llegar a cumplir los ejércitos en países periféricos, ¿no? Sudamericanos, latinoamericanos, africanos? Fíjense lo que está pasando ahora en la región del Sahel, la revolución de las boinas, ¿no? De aquellos generales que llevaron adelante un golpe de Estado, expulsaron a Francia de los países, están llevando procesos de nacionalización del uranio, del oro, del litio en África. Estamos hablando de Burkina Faso, Malí, Níger. Está pasando ahora esto.
no está pasando o no pasó en el siglo XX. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Es un término de Jorge Abelardo Ramos, que en uno de sus libros, Historia Política del Ejército Argentina, va a desarrollar esta tesis de que en determinados momentos un ejército de un país periférico puede llevar adelante procesos disruptivos y de ruptura con la división internacional del trabajo. Es un poco lo que pasa con el peronismo. Abelardo Ramos dice, cómo en los países periféricos, pensemos en Argentina, la burguesía, le falta conciencia histórica, conciencia nacional a la burguesía, es una clase débil que no tiene conciencia de sus intereses, sino que es una burguesía que ni bien puede, hace alianza con la oligarquía, va a plantear Ramos. Bueno, el Estado, y en muchos casos desde el ejército, tiene que convertirse en el rol que debería llevar adelante la burguesía, ¿no? Entonces aparece el Estado empresario, aparece la producción desde el Estado, naturalmente, como se vio con el peronismo. Bien, hay distintas condiciones que hacen que el ejército pueda cumplir este rol. En primer lugar, porque conoce el territorio. Perón cuenta, más de grande, que él en Paraná, recorriendo en las distintas guarniciones, en Paraná, en Santa Fe, cuando viaja también a Mendoza, es decir, lo que le permite el ejército a los soldados es viajar a lo largo y ancho de todo el país, conocer el territorio, ¿no? Y va a decir Perón que es en estos lugares donde él palpa y siente la miseria de la Argentina, ¿no? Que quizá en Buenos Aires no se veía tanto, pero sí en el interior profundo. Esto va a generar una conciencia territorial, ¿no? De defensa para el ejército de la nación, ¿no? De que es un país muy grande, de que es un país que está desconectado, de que es un país que sufre grandes miserias y grandes expoliaciones por parte de las corporaciones. En segundo lugar, el ejército de tierra está vinculado con las tradiciones, ¿no? Porque es un ejército mediterráneo, metido hacia la tierra. No es cosmopolita como puede ser la Marina. Históricamente, la Marina fue la fuerza más gorila, más antiperonista, más antinacional. ¿Por qué? Porque está en las costas, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en distintos lugares, y mira hacia el Océano Atlántico, mira hacia Gran Bretaña. Entonces, esta es un poco la explicación de su alianza con un internacionalismo que tiene que ver más con los intereses extranjeros que los propios intereses nacionales, ¿no? Por otro lado, tenemos la cuestión de que el ejército argentino históricamente va a ser un ejército popular, un ejército del pueblo. Pensemos en las invasiones inglesas, ¿no? Pardos, morenos, esclavos. Pensemos en la Revolución de los Andes, de la mano de San Martín, cómo era el ejército de tez morena, eran los pobres los que van a pelear en aquel ejército. Pensemos en la Guerra de Malvinas, van a ser los santiagueños, los correntinos, los misioneros, los que van a llevar la gran cantidad de soldados a la gesta de Malvinas. Entonces hay un componente popular que naturalmente le va a dar otra impronta política. No es lo mismo que el ejército esté compuesto por la clase alta que por la clase baja. Entonces, se van dando condiciones en el ejército argentino para que, llegado el momento, elabore una profunda conciencia nacional que está vinculado también a su misión histórica. ¿Cuál es la misión de un ejército? Defender la patria, la defensa, el sentimiento nacional. Entonces, ya de por sí, en su misión histórica, están estos valores que luego pueden ser corrompidos, ¿no? Porque en el ejército hay dos tradiciones. La tradición nacional, de San Martín, de Perón, de Sabio, de Mercante, de Pistarini, y la tradición liberal, ¿no? De Onganía, de Videla, de Macera. ¿Se entiende? Entonces, puede suceder que esté la opción nacional, que prima en el año 1943, o la opción liberal oligárquica y además genocida, que prima en el año 76. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay momentos en donde el ejército puede llevar adelante un proceso revolucionario por sus propias características. Bien, continuamos. Acá hay distintas confusiones que tienen que ver también con la formación del ejército argentino. Piensen ustedes que desde el principio del siglo XX el ejército se va a comenzar a formar con la doctrina alemana de la guerra. Alemana, los uniformes, los planes de estudio, los grandes referentes intelectuales del ejército, las teorías geopolíticas que va a leer el ejército argentino van a ser de la doctrina prusiana, de la doctrina alemana. ¿Se acuerdan que lo veíamos con la
Doctrina de la Nación en Armas, el capítulo que lo vinculábamos con el Eternauta y von der Goltz, que es el autor alemán que va a escribir sobre esto. Bueno, ¿qué queremos decir al respecto? Que por esta cuestión de cierta simpatía de distintos cuadros del ejército argentino, simpatía que tiene que ver con lo profesional, ¿se entiende? Hay una simpatía profesional por la misma formación que van a tener los soldados, ¿no? Va a haber una simpatía que es profesional, pero no tiene que ver en ninguna instancia con lo político. Es decir, no hay componentes nazis en el GO, sacando alguna excepción muy reaccionaria, como por ejemplo el coronel Perlinger, que fue una excepción dentro del GO. En realidad, el GO son militares nacionalistas que están profundamente preocupados por la situación semicolonial de la Argentina, están preocupados por una cuestión de valores morales, porque ven que también la década infame es muy corrupta en sus formas, en el fraude, en los negociados, y naturalmente deciden dar un golpe de Estado que en principio tampoco está muy claro, no está muy clara la línea política. Porque hay componentes también que son más liberales, hay componentes que son profundamente nacionalistas, populares, hay componentes también reaccionarios, como decía recién, hay como una cierta mezcla. Lo que va a primar va a ser el nacionalismo popular de Perón y de Juan Domingo, y de Mercante, no se llama Juan Domingo, no recuerdo el nombre, de Domingo Mercante, que va a ser gobernador de Buenos Aires después en 1946, va a primar esa línea. Pero hay una confusión en que el GO y aquella logia no tenía nada que ver en su elemento mayoritario, al menos con el nazismo. Sí, además había una simpatía, naturalmente, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, al menos al principio. ¿Por qué? Porque el ejército alemán le estaba propinando una paliza al ejército británico, a nuestro enemigo histórico. O sea, Gran Bretaña sigue siendo y seguía siendo en aquel momento nuestro enemigo histórico, por la usurpación de Malvinas, por la sumisión colonial a la cual nos tenía sometidos, ¿se entiende? Entonces, uno ve el escenario de la guerra y al principio Alemania comienza a propinarle una golpiza, bueno, naturalmente había una simpatía allí. De que sean nazis está lejísimo y no tiene ningún sentido plantear esto. Yo traje aquí en el libro, un libro muy lindo, muy importante, muy grande también, que es la biografía de Perón de Norberto Galazo. Son 2 tomos, tiene la letra muy chiquita y muchísima información. Y quiero leerles la proclama del GO en aquel momento para que ustedes entiendan que no tiene nada que ver con el nazismo. Se ha defraudado a los argentinos, adoptando como sistema la venalidad, el fraude, el peculado y la corrupción, y se ha llevado al pueblo al ascepticismo y la postración moral, desvinculándolo de la cosa pública, explotándolo en beneficio de siniestros personajes movidos por las más viles pasiones. Por esta razón, las Fuerzas Armadas, fieles y celosas guardianas del honor y tradiciones de la patria, como asimismo del bienestar, los derechos y libertades del pueblo argentino, deciden cumplir el deber de esta hora y propugnan la honradez administrativa, la unión de todos los argentinos, el castigo de los culpables y la restitución al Estado de todos los bienes mal habidos. Asimismo, sostenemos nuestras instituciones y nuestras leyes, persuadidos de que no son ellas, sino los hombres, quienes han delinquido en su aplicación. Y nos comprometemos por mantener una real e integral soberanía de la nación, por cumplir firmemente el imperativo de su tradición histórica, por hacer efectiva una absoluta, verdadera y real unión y colaboración americana y cumplimiento de los pactos y compromisos internacionales. Esto no tiene nada que ver, con un fascismo, con un nazismo, ¿no? Al contrario, incluso tiene partes que son profundamente republicanas y democráticas, y naturalmente la soberanía nacional, y restaurar una serie de leyes que fueron corrompidas, ¿no? Bien, continuamos. Acá hay un hecho importante que está reflejado en 1942, ¿no? Que tiene que ver con una huelga, porque muchas veces el planteo de una determinada izquierda, ¿no?, es que tanto la Revolución del 43 como el peronismo vienen a detener y a suspender la revolución social que iba a llevar adelante el comunismo en la Argentina. Yo traje acá un ejemplo histórico que Galazo lo nombra en su libro para entender por qué no estaban dadas las condiciones
para que el comunismo lleve adelante una revolución popular en nuestro país. En 1942, previo al golpe de Estado del 43, hay una huelga muy importante de los metalúrgicos y de los frigoríficos, ¿no? Aquí en la Argentina, de los obreros. Bien, lo que sucede es que estas empresas, como muchas otras, eran inglesas. Por lo tanto, la patronal era inglesa, de los frigoríficos, de los talleres metalúrgicos más grandes. Pero lo que pasa en el año 39 es que se firma un pacto de no agresión, plena Segunda Guerra Mundial, un pacto de no agresión entre Stalin y Hitler, ¿no? Es decir, se compromete a Alemania a no atacar, a no invadir a la Unión Soviética. Pero eso se rompe, porque en el año 41 Hitler invade la Unión Soviética. Por lo tanto, el Partido Comunista, siguiendo los lineamientos de la Unión Soviética, porque en ese momento prima la doctrina de la revolución en un solo país. ¿Qué es lo que decía Stalin? ¿Cómo vamos a llegar a la revolución mundial y destruir al capitalismo? De una sola forma, defendiendo y llevando adelante todas las directivas de la Unión Soviética, es decir, siguiendo la diplomacia de la Unión Soviética. Hay que reforzar el poder de la Unión Soviética y solo así vamos a producir una revolución mundial. ¿Se entiende? Es de arriba para abajo, no es cada país semicolonial, cada colonia, cada país periférico va a defender una doctrina propia de revolución y así colaborar con la revolución mundial. No, hay que seguir lo que haga la Unión Soviética y recién ahí eso va a impactar en nuestros países. Bueno, naturalmente, ¿qué sucede? Que desde el 39 al 41, cuando entre la Unión Soviética y Alemania estaba todo bien, el Partido Comunista se permitía ser antibritánico y hacer huelga y hacer marcha y demás. Pero cuando cuando Hitler ataca a la Unión Soviética, cuando Stalin firma un pacto con Gran Bretaña y posteriormente con Estados Unidos para formar la alianza que va a destruir al nazismo, ahí el Partido Comunista se da vuelta. Entonces Codovila, que era el secretario general, dice, es muy loco, yo no voy a leer todo, pero Galasso dice, y cita, en realidad lo cita a Codovila, que en un momento dice, ojo, no hagamos la huelga, detengamos este problema, este quilombo, no protestemos contra los patrones ingleses porque le hacemos el juego al nazifascismo. Le juro que dice eso, Codovila dice eso. ¿Se entiende? Igual le hacemos el juego a la derecha. Por lo tanto, no hay que reclamar condiciones y derechos, además de un momento en donde el obrero tenía 0 derechos laborales, porque le estamos haciendo el juego al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende esto? Entonces, como un partido comunista que era totalmente internacionalista, que no entendía la revolución nacional y las características nacionales del argentino, del obrero argentino, iba a llevar una revolución popular. Era imposible. Solo lo iba a hacer una fuerza nacional, como termina siendo el peronismo. Por eso traje este ejemplo, porque este ejemplo desnuda enseguida esa teoría de la izquierda de que ellos eran portantes de la revolución. Bien, continuamos. Una cosa importante a destacar es que lo del 43 y posteriormente el peronismo se trata de una camada revolucionaria, ¿no? No es un solo hombre. Muchas veces buscamos personalizar, sintetizar en Perón toda una gran obra, o en Evita y en Perón toda una gran obra. Bueno, fue toda una camada que se viene madurando, como dijimos anteriormente, pero tenemos que hablar de Sabio, que va a ser quien lleva toda la industrialización del acero en la Argentina, con Somisa, ¿no? Produciendo toneladas y toneladas de este material imprescindible para la industria. Va a estar el ingeniero militar Ignacio San Martín, que va a ser el encargado de la fábrica militar de aviones en Córdoba. Va a estar también Pistarini, que va a ser el ministro de Obras Públicas, quizá el más importante de la historia argentina. Es decir, va a haber Baldrich, defensor del petróleo y de la energía nacional, como el sucesor de Mosconi. Va a haber toda una camada, va a haber toda una generación de militares patriotas formados en la doctrina de guerra, formados en el nacionalismo, que se van a encontrar en un determinado momento histórico, van a llevar adelante el proceso del GO. En el GO principalmente lo encontramos a Ramírez, Pedro Pablo Ramírez, a González.
que son distintos personajes importantes de ese momento histórico y profundamente nacionalistas, que naturalmente van a compartir esa época, esa era, van a llevar adelante la logia que termina con la década infame y le van a dejar paso, naturalmente, Perón con una habilidad muy grande. Hay un libro de Díaz Araujo, un mendocino, que cuenta bien cómo Perón va a velocidad crucero, ¿no? Lentamente pero seguro, consolidando su poder desde el año 43 hasta el año 45, que ya es un líder popular, por supuesto acercándose desde la Secretaría de Trabajo y Previsión a los obreros. Pero me parece importante esto, porque nosotros, para llevar adelante la revolución nacional que necesita la Argentina hoy, tenemos que pensar en términos colectivos. No va a aparecer el Mesías, que solo individualmente lleva adelante una transformación. Esto tiene que ser una camada, una generación, y tiene que ser un proceso del conjunto, ¿no? Bien, continuamos. Es muy curioso porque luego del golpe del 43, luego de la revolución, en el año 44, Jauretche, esto lo cuenta Galazo en su libro, lo va a visitar a Perón durante todos los días a la Secretaría de Trabajo y Previsión, va a ser como un asesor, y cuenta Jauretche mismo que tenían todos los días media hora, 40 minutos de charla, y él va dando cuenta cómo durante todo el año 44 Perón empieza a aprender de forma... Ustedes piensan que Perón venía del ejército, ¿no? Había sido docente de la Escuela Superior de Guerra, había estado en Italia, en Alemania, un tipo muy inteligente, pero no viene de la política. Y Jauretche le sorprende y cuenta en sus testimonios cómo el tipo empieza a aprender. Jauretche le empieza a hacer observaciones sobre la política. Jauretche venía del radicalismo, conocía todo el chusmerío de la política, también cuestiones económicas, también cuestiones importantes de la situación política nacional. Y dice, a mí me sorprende que al poco tiempo ya era Perón el que me explicaba a mí y hacía análisis más profundos que los que tenía yo, es decir, la capacidad. Pero me parece interesante porque fíjense cómo todas las ideas de Forja que van a llevar adelante los muchachos del año 35, Jauretche, Scalabrini y Ortiz, ya lo vimos en el episodio 2, todas esas ideas van a ser volcadas también en el peronismo, no solo porque Perón leía los cuadernos de Forja, sino también porque va a tener como asesor a Jauretche durante todo el año 44. El año 44 es muy importante en la historia del peronismo. Fíjense cómo parece que del 43 al 45 no pasó nada, ¿no? Tenemos como esa idea de que el peronismo nace el 17 de octubre de 1945, que en realidad es la gesta heroica, ¿no? Que tiene que ver con nuestro mito fundacional, pero también desde el 43 vienen sucediendo cosas y son procesos importantes para la vida del general Perón. Bien, continuamos. Una cosa importante que traje aquí tiene que ver con este funcionario catalán que fue José Figuerola. Él estuvo actuando durante muchos momentos como funcionario, más que nada vinculado a la parte estadística y de la función pública. Va a ser el secretario del Consejo Nacional de Posguerra, que ya vamos a ver algo, pero traje una pequeña reflexión que hace él sobre el general Perón en estos momentos, ¿no? Estamos hablando del año 43-44. Fíjense lo que decía. Lo que más impresionó al coronel Perón, dice Figuerola, en su visita al Departamento de Estadísticas, Información y Prensa, bajo mi dirección, fueron los diagramas del déficit alimentario de la familia obrera. El dibujante Pablo Barbat había realizado una colección de pequeñas obras de arte representativas de la desnutrición, el endeudamiento constante por la insuficiencia del salario ante las necesidades mínimas de la familia trabajadora. El problema no había nacido con el encarecimiento de los artículos. Antes de encarecerse los artículos como consecuencia de las circunstancias anexas a la guerra mundial, los salarios ya no se fijaban conforme a las necesidades mínimas de la familia tipo. El subconsumo o consumo inframínimo era un cáncer que minaba la existencia de cientos de miles de seres que labraban la riqueza de unos pocos. La deficiencia de los valores mineral y vitamínico alcanzaban déficit espantosos, va a decir José Figuerola cuando lo conoce a Perón, ¿no? Y lo que le sorprende al general Perón, la situación en la que vivían los trabajadores de la Argentina. Y otra cosa interesante tiene que ver con
el proceso de acercamiento de este nuevo sujeto histórico que van a ser los Cabecitas Negras, que tiene el general Perón desde la Secretaría de Trabajo. Esto es muy importante. Esto les diría que pocos milicos del GOU lo tenían en la cabeza. La mayoría tenían la soberanía nacional, las capacidades estratégicas, el desarrollo industrial y demás, pero la conciencia más social y el acercamiento a este nuevo sujeto histórico, extraño para muchos, la tuvo el coronel Perón de forma magistral, un tipo que vio hacia el futuro, ¿no? Un verdadero estadista. Cuenta Galazo. Diversos núcleos obreros comienzan a acercarse al Departamento Nacional del Trabajo a plantear sus problemas. De boca en boca se difunde la noticia de que en ese organismo hay funcionarios que escuchan y se preocupan por los problemas de los trabajadores. Hablen tranquilos, ¿qué es lo que le pasa?, le dice Juan Perón a una delegación de obreros textiles. Muy sencillo, coronel, mucho laburo y poca guita, contesta Mariano Tedesco. Trabajamos de noche y nos pagan 3 pesos con 30 cada noche, ¡qué barbaridad! Enseguida lo arreglaremos, dice Perón. Haré llamar a los dueños de la fábrica para que se haga un convenio de parte con ustedes. En esa época, recuerda Tedesco, existía la Unión Obrera Textil, presidida por Cándido Gregorio, un socialista. Era un gremio de 3.000 afiliados. Ese día enteramos a Perón de que teníamos un convenio viejo que no se cumplía. Su consejo, que se unan todos los compañeros. Después nosotros reuniremos a todos los patrones y discutiremos. Bien, lo que empieza a pasar es esto, ¿no? Acuerdos de partes que comienza a establecer el Estado. Esto no existía. El Estado comienza a establecer acuerdos de partes entre los trabajadores y los empresarios. Por eso también los empresarios se van a empezar a molestar, ni hablar de la oligarquía con el general Perón, ¿no? Acuerdos de partes para poder llegar a salarios dignos y a condiciones vivibles, ¿no? De dignidad. Esto va a ser posterior a las elecciones de febrero del 46. Es decir, del 43 al 45 se van a producir todos estos derechos y estas avanzadas en términos de derechos obreros. Bien, continuamos. Ahí traje algunas medidas que van del 4 de junio del 43 hasta que Perón es presidente, en esta etapa que parece medio olvidada, pero fíjense todo lo que sucede. La creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde el general recibe a los obreros. La creación del Consejo Nacional de Posguerra, que va a ser la génesis de los planes quinquenales. Ahí se va a comenzar a planificar la industrialización. La creación de la Secretaría de la Industria en 1944, todavía cuando Farrell era presidente. El Estatuto del Peón, 1944. El Estatuto del Peón es una bandera histórica del peronismo. Sin embargo, se proclama durante esta etapa del gobierno de facto. Ley de asociaciones profesionales, ¿no?, que va a establecer el modelo sindical peronista, los convenios colectivos de trabajo, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnizaciones, la expropiación y la estatización de empresas alemanas, porque llegado el año 45, Argentina le va a declarar la guerra al eje y a partir de ahí va a poder estatizar y nacionalizar un montón de empresas que eran alemanas y que van a ser el puntapié del Estado empresario, intervención en el mercado de granos y mayor regulación sobre el sistema financiero. Estas dos políticas van a ser la génesis luego de la creación del IAPI, que se estatiza el comercio exterior, y de la estatización de los depósitos bancarios. Bien, para que tengamos en cuenta, ¿no?, la importancia. Algo muy loco es que los 3 presidentes sucesivos, primero arranca Rawson, después Pedro Pablo Ramírez, es presidente después de Rawson, luego del golpe del 43. Pedro Pablo Ramírez había sido secretario de guerra del gobierno constitucional de Castillo. Luego va a asumir la presidencia Edelmiro Farrell, que había sido secretario de guerra de la presidencia de Pedro Pablo Ramírez. Y luego, posteriormente, ya con la democracia, va a asumir la presidencia Juan Domingo Perón, que había sido secretario de guerra y de Trabajo y Previsión de Edelmiro Farrell cuando era... ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense el rol que cumplía la Secretaría de Guerra para pensar esto de la nación en armas, para pensar el contexto bélico que se vivía a nivel geopolítico. Digo, la importancia que tenía la clase militar en este particular momento histórico. Bien, continuamos. El Consejo Nacional de Posguerra, lo que les decía recién, traje una cita para leer, pero me parece que se va a hacer muy extenso. Justamente, va a ser desde allí Figuerola, este catalán que les mencionaba al principio, y un obsesivo con las estadísticas y un obsesivo de la planificación, va a llevar adelante políticas planificadas. Porque como yo les dije antes, durante la década del 30, va a haber una tímida
un tímido proteccionismo que era natural, era incipiente, pero era defensivo, no hay planificación, ¿se entiende? El peronismo lo que va a hacer, va a llevar adelante los planes quinquenales que nacen en el Consejo Nacional de Posguerra, que lo que decía era, bueno, hay que fortalecer determinada industria. Bien, entonces vamos a poner elevadas tasas aduaneras aquí para protegerla, ¿no? El proteccionismo. Bien, hay que generar que los obreros puedan migrar a determinada provincia. Bueno, entonces vamos a hacer un régimen industrial. ¿Se entiende? Planificación con el objetivo de industrializar el país y de lograr la ocupación territorial en toda la Argentina. Muy importante esto. Y ya para ir finalizando, tiene que ver con el modelo sindical peronista que nace con la ley de asociación profesional, ¿no? Esta que es promulgada en el año 45, establece justamente el hecho del modelo de la tercera posición, ¿no? Porque los sindicatos ni van a ser sindicatos únicos del Estado, como es con el marxismo o con el fascismo, y tampoco va a ser sindicatos plurales, ¿no? Es decir, pueden surgir todos los sindicatos que se quieran, pero el Estado va a otorgar personería gremial a un solo gremio que es el que más afiliados tenga por rama. ¿Se entiende esto? Entonces, no va a ser ni un sindicalismo estatista, como el del marxismo, el de la Unión Soviética, el del fascismo, donde el Estado controla los sindicatos, pero tampoco va a ser un sindicalismo liberal, donde puede haber sindicatos de todo tipo y una cantidad extrema por rama de trabajo, pero que ningún sindicato tenga el peso, ¿se entiende? Porque está tan fragmentada la lucha obrera que ninguno tenga el peso para negociar con el Estado y con la patronal. Entonces, el modelo sindical peronista es la tercera posición, porque no es estatal, son las organizaciones libres del pueblo, pero tampoco permite que cualquiera tenga personería gremial y que el reclamo se fragmente, sino que va a ser un gremio, un solo gremio poderoso con capacidad, que va a poder negociar en buenos términos y en buenas condiciones con la empresa. Y esto naturalmente se logra, porque los salarios se incrementan de forma abrupta durante el peronismo. Bien, ya para ir cerrando, ahí sí, la última diapositiva. Vamos a hacer una conclusión. ¿Qué es el GO? Entonces, es una logia militar nacionalista del ejército argentino, que por su formación política, que por sus tradiciones, que por su componente social, en este determinado momento histórico va a poder llevar adelante una revolución nacional que se va a terminar consolidando con el peronismo. Son un conjunto de actores políticos que entiende la decadencia de esta larga década infame, la sumisión colonial a Gran Bretaña. Hay un hecho muy particular en Mendoza, cuando Perón va a un regimiento de allí, y se dan cuenta que no había uniforme en cantidad porque los uniformes se importaban de Gran Bretaña y no había alcanzado la plata para comprarlo. Este hecho muy particular le hace dar cuenta a Perón, que en ese momento estaba con Farrell en Mendoza, de decir, che, ¿cómo no vamos a fabricar nuestro propio uniforme? Nuestros soldados no tienen con qué vestirse. Digo, hay toda una conciencia determinada en ese momento histórico de que Argentina no podía seguir siendo una semicolonia que venda carne y pasto a Gran Bretaña. Tenía que ser un país vigoroso, un país poderoso, que controle la producción de combustible, que controle la producción de acero, que se industrialice, que fabrique aviones, que fabrique autos, que controle el territorio, De esta época es la creación de la provincia de Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia tuvo su propia provincia en el año 44. Hoy ya forma parte de entre Chubut y Santa Cruz, estaba ahí. ¿Pero por qué era una provincia? Porque se necesitaba controlar la producción de petróleo de los grandes yacimientos que se encontraban allí. Entonces es una decisión geopolítica, una decisión de soberanía territorial. Bueno, ¿qué quiero decir? Que en un determinado momento histórico hay una generación que entiende que el mundo es peligroso, que se puede avecinar, que se está viviendo la Segunda Guerra Mundial y que la Tercera Guerra Mundial puede ser probable. Este es el análisis de los militares de aquella época, y que Argentina debe llevar un proceso acelerado, profundizado, de industrialización, de desarrollo social. Los soldados no pueden estar famélicos, enfermos y desnutridos cuando van a anotarse al servicio militar, y de aumentar la capacidad nacional de la Argentina para ser un jugador importante en el concierto internacional. Por eso ocurre el golpe de Estado del 4 de junio del 43, por eso ocurre la revolución del GO
del 4 de junio de 1943. Hoy la queremos reivindicar, naturalmente, como peronistas debemos reivindicarlo, debemos hacer esta distinción de que de ninguna manera se corta con la democracia, sino al contrario, es un proceso que viene a restituir la democracia y tenemos que utilizarlo como pensamiento en torno de un nuevo desarrollo y de un nuevo proyecto estratégico de país para nuestro pueblo. Compañeros, les mando un abrazo grande, espero que haya quedado claro. Por ahí no hice tanto un recorrido histórico tan minucioso con fechas y sucesos, sino me interesaba pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la política. Acuérdense de suscribirse, acuérdense de apretar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sigan a Rosca y Tinto, pueden chusmear la web. Les mando un abrazo, estamos en contacto y nos vemos pronto. Cuídense.